Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, este momento de diálogo con el Señor, y quienes han podido seguir este programa saben que estamos aprovechando las homilías, o mejor dicho, la catequesis del Papa Benedicto XVI de los días miércoles, y concretamente desde hace un tiempo venimos meditando lo que el Papa nos habla, nos enseña, nos dice sobre los padres de la Iglesia. Y hoy concretamente nos vamos a detener en la audiencia del día del 6 de junio del año 2007, en la que el Papa nos habla de San Cipriano, y se dirigía en estos términos a las personas que lo escuchaban desde la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, en la serie de nuestra catequesis sobre las grandes personalidades de la Iglesia antigua, llegamos hoy a un excelente obispo africano del siglo III, San Cipriano, el primer obispo que consiguió en África la corona del martirio. Como atestigua el diácono Poncio, su primer biógrafo, su fama está vinculada tanto a la producción literaria como a la actividad pastoral de los 13 años que transcurren entre su conversión y su martirio. Nacido en Cartago, en el seno de una rica familia pagana, después de una juventud disipada, Cipriano se convierte al cristianismo a la edad de 35 años. Él mismo narra su itinerario espiritual y cuenta textualmente en su libro Adonato: cuando me encontraba aún en una noche oscura, escribe algunos meses después de su bautismo, me parecía sumamente difícil y arduo realizar lo que la misericordia de Dios me proponía. Estaban tan arraigados en mí los muchos errores de mi vida pasada que no creía que podía liberarme de ellos. Me arrastraban los vicios, tenía malos deseos. Pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, quedó lavada la miseria de mi vida anterior. Una luz de lo alto se difundió en mi corazón. Un segundo nacimiento me restauró en un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí, nos sigue diciendo San Cipriano, comprendí de un modo maravilloso, y comenzó entonces a disiparse aquella duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí, en la esclavitud de los vicios de la carne, y que en cambio era divino y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí. Y sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, hablando de San Cipriano. En realidad sigue diciendo San Cipriano, porque dice: inmediatamente después de la conversión, Cipriano, no sin envidias y resistencias, fue elegido para el oficio sacerdotal y para la dignidad episcopal. En el breve periodo de su episcopado, afrontó las dos primeras persecuciones decretadas por un edicto imperial: la de Decio, el emperador romano, en el año 250, y la del emperador Valeriano, que fue entre el año 257 y 258. Después de la persecución especialmente cruel, San Cipriano tuvo que esforzarse denodadamente por restablecer la disciplina en la comunidad cristiana, pues muchos fieles habían renegado, o por lo menos no habían mantenido una conducta correcta ante la persecución, ante la prueba. Eran los así llamados lapsi, es decir, los caídos, que deseaban ardientemente volver a formar parte de la comunidad. El debate sobre su readmisión llegó a dividir a los cristianos de Cartago en laxos, aquellos que querían dejarlos volver, y los rigoristas, aquellos que no permitían que volvieran.
En estas circunstancias realmente difíciles, San Cipriano mostró notables dotes de gobierno. Fue severo pero no inflexible con los lapsi, concediéndoles la posibilidad del perdón después de una penitencia ejemplar. Ante Roma fue muy firme en cuanto a la defensa de las sanas tradiciones de la Iglesia africana. Fue, nos dice el Papa Benedicto, Cipriano muy bondadoso, estaba animado por el más auténtico espíritu evangélico que lo impulsaba a exhortar a los cristianos a ayudar fraternalmente a los paganos durante una grave peste que asoló África. Cipriano supo practicar la justa medida al recordar a los fieles, demasiado temerosos de perder la vida y los bienes terrenos, que para ellos la verdadera vida y los verdaderos bienes no son los de este mundo. Combatió con decisión la costumbre corrompida y los pecados que devastaban la vida moral, sobre todo la avaricia. Así pasaba sus jornadas, narra en este punto el diácono Poncio, cuando he aquí que por orden del procónsul llegó repentinamente a su casa el jefe de la policía. Ese día el santo obispo fue arrestado y tras un breve interrogatorio afrontó con valentía el martirio en medio de su pueblo. San Cipriano compuso numerosos tratados y cartas, siempre relacionados con su ministerio pastoral. Poco inclinado a la especulación teológica, escribía sobre todo para la edificación de la comunidad y para el buen comportamiento de los fieles. De hecho, la Iglesia es, con mucho, el tema que más trató. Distingue entre Iglesia visible, jerárquica, e Iglesia invisible, mística, pero afirma con fuerza que la Iglesia es una sola, formada sobre Pedro. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro sobre la Iglesia, sobre la que está fundada la Iglesia, se engaña si cree que se mantiene en la Iglesia. San Cipriano sabe bien, y lo formuló con palabras fuertes, que son las siguientes: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y también afirmaba que no puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la Iglesia como Madre. Una característica esencial de la Iglesia es la unidad, simbolizada por la túnica de Cristo sin costura. Unidad de la que dice que tiene su fundamento en Pedro y su perfecta realización en la Eucaristía. Hay un solo Dios y un solo Cristo, afirma San Cipriano. Una sola es su Iglesia, una sola fe, un solo pueblo cristiano, que se mantiene fuertemente unido con el centro de la concordia y no se puede separar lo que es uno por naturaleza. Hemos hablado de su pensamiento sobre la Iglesia, nos dice el Papa Benedicto, pero no podemos dejar de referirnos a la enseñanza de San Cipriano sobre la oración. A mí me gusta especialmente su libro sobre el Padre Nuestro, que me ha ayudado mucho a comprender mejor y a rezar mejor la oración del Señor. San Cipriano enseña que en el Padre Nuestro se da al cristiano precisamente el modo correcto de orar, y subraya que esa oración está en plural, para que quien reza no ore únicamente por sí mismo. Nuestra oración, escribe, es pública y comunitaria, y cuando rezamos no oramos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque junto con todo el pueblo somos uno. De esta forma, oración personal y litúrgica se presentan estrechamente unidas entre sí. Su unidad proviene del hecho de que responden a las mismas palabras de Dios. El cristiano no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Incluso en lo más secreto de su recámara cerrada, porque sabe que en todo lugar, en toda circunstancia, es miembro de un mismo cuerpo. Oremos pues, hermanos amadísimos, escribe el obispo de Cartago, como Dios, el Maestro, nos ha enseñado. Es oración confidencial e íntima. Orar a Dios con lo que es suyo
elevar a tus oídos la oración de Cristo, que es el Padre, que el Padre reconozca las palabras de su Hijo cuando rezamos una oración. El que habita en lo más íntimo del alma debe estar presente también en la voz. Además, cuando se reza, hay que tener un modo de hablar y orar que con disciplina mantenga la calma y la reserva. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos ser gratos a los ojos divinos, tanto en la postura del cuerpo como en el tono de la voz. Y cuando nos reunimos con los hermanos y celebramos los sacrificios divinos con el sacerdote de Dios, debemos recordar el temor reverencial y la disciplina, sin lanzar al viento nuestras oraciones con voz descompuesta, ni hacer con mucha palabrería una petición que más bien debemos elevar a Dios con moderación, porque Dios no escucha la voz, sino el corazón. Se trata de palabras que siguen siendo válidas hoy y nos ayudan a celebrar bien la Sagrada Liturgia. En definitiva, San Cipriano se sitúa en los orígenes de la fecunda tradición teológico-espiritual que ve en el corazón el lugar privilegiado de la oración. Según la Biblia y los Santos Padres, el corazón es lo más íntimo del hombre, el lugar donde habita Dios. En él se realiza el encuentro en el que Dios habla al hombre y el hombre escucha a Dios. El hombre habla a Dios y escucha al hombre. Todo ello a través de la única palabra divina. Precisamente en ese sentido, remitiéndose a San Cipriano, Esmeraldo, abad de San Miguel, en el Mosa, en los primeros años del siglo IX, atestigua que la oración es obra del corazón, no de los labios, porque Dios no mira las palabras, sino el corazón del que ora. Y termina el Papa Benedicto diciendo: queridos hermanos, hagamos nuestro este corazón que escucha, del que habla la Biblia y los Santos Padres. Lo necesitamos mucho. Solo así podremos experimentar con plenitud que Dios es nuestro Padre y que la Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, es verdaderamente nuestra Madre. Hasta aquí el texto del Papa Benedicto XVI, y vamos a aprovechar para pedirle a San Cipriano, este hombre santo, que tuvo la difícil tarea de llevar adelante su episcopado entre la persecución y la desbandada generalizada. Un hombre muy generoso, sobre todo un hombre muy fiel a Dios, muy fiel a la Iglesia. Un hombre que efectivamente en estos momentos de dificultad se mantuvo firme, severo incluso, pero no inflexible, porque fue un hombre bondadoso y comprensivo para aquellos que querían regresar a la Iglesia cuando la habían abandonado. Vamos a pedirle a San Cipriano que nos ayude a tener un gran amor a la Iglesia. Él decía que fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Para una persona que efectivamente conoció la revelación, las enseñanzas de nuestro Señor, que perteneció a la Iglesia, que efectivamente con responsabilidad, con libertad, abandona la Iglesia, si no se arrepiente, difícilmente pueda llegar a la salvación, ¿no? Y San Cipriano dice también que no puede tener a Dios como Padre que no tiene a la Iglesia como Madre. Vamos a ser buenos hijos de esta Madre buena que es la Iglesia. Tenemos que rezar por la Iglesia, rezar por el Santo Padre, rezar por los obispos, rezar para que haya muchos sacerdotes buenos, sacerdotes santos que se dediquen a predicar, a confesar, que se dediquen a celebrar la Santa Misa, a enseñar las verdades que nos dejó nuestro Señor, ocuparse de la catequesis, en fin, y toda la labor pastoral que realiza un sacerdote. Recemos por la Iglesia, recemos por el Papa, recemos por los sacerdotes, recemos por la unidad en la Iglesia. Esta unidad que nos decía San Cipriano, simbolizada por la túnica de Cristo sin costuras, ¿no? Hay que rezar por la unidad. Y en la medida de cada uno también colaborar con la unidad. Por ejemplo, evitando la crítica. A veces puede ser que sea válida una crítica constructiva porque hay margen para la crítica, digamos, si se trata justamente de construir, si se trata de vivirla con caridad.
Pero la crítica destructiva, la crítica que es más bien murmuración, o peor aún, calumnia, esa no hay que tolerarla. Y no hay que criticar ni al prójimo, y especialmente ser muy cuidadoso con la crítica a los sacerdotes o a los obispos, ¿no? Nos tiene que dar pena cuando a veces se lee en el diario las noticias que se dan sobre cómo se falta el respeto a la figura del Papa o de la Iglesia o de los obispos. Nos tiene que dar mucho dolor y nos tiene que llevar, a rezar por esas personas que quizás sean ignorantes, aunque quizás algunas también malintencionadas, y desagraviar como un buen hijo. Cuando tratan mal a un padre, una madre, un buen hijo se siente dolido, y un buen hijo trata justamente de consolar. ¿Y cómo podemos nosotros consolar? Y rezando, pidiendo, desagraviando, ofreciendo la oración de los sentidos, que es la mortificación. Pidamos por la unidad, y nosotros seamos factores de unidad. Dios lleva a la unidad, Dios lleva al amor. En cambio, justamente es el demonio el que lleva a la división, a la separación. Él es el que rasga, el que rompe, el que separa, ¿no? Nosotros no permitamos, por lo menos en lo que esté de nuestra parte, esa falta de unidad, esa falta de fidelidad. Muchas veces tendremos que hacer como los hijos de Noé. Noé, quizá lo recuerdan, después de que llega a tierra, después de tantos días embarcado, celebra creando el vino, ¿no? Y se emborracha Noé. Y los hijos lo que hacen es cubrir su borrachera con un manto, lo cubren a Noé, ¿no? Y a veces también nosotros puede ser muy oportuno, ante los defectos de los demás, hacer como hicieron los buenos hijos de Noé, cubrir a los demás con el manto de la discreción, con el manto de evitar la crítica, evitar los comentarios. Qué buen consejo aquel que dice, si no puedes alabar, cállate. ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir de la palabra ociosa? Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo por no criticar, no hablar mal de nadie, y mucho menos de la Iglesia o de los obispos o de los sacerdotes, pero la caridad con todos, con todos los hombres, sean cristianos, todos merecen caridad y respeto, todos son hijos de Dios. Y eso nos va a llevar a estar atentos, porque a veces se nos puede escapar. Y si nos escapa, pediremos perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.